Bueno, yo solamente quiero transmitirle un poco lo que a lo largo de estos años vengo trabajando y que decirle que del escepticismo un poco pasamos a ser No, un no poco... se escucha. Por lo tanto, vamos a hablar de esto, del olfato, lo que me pidieron, la evaluación, el diagnóstico y tratamiento en general. Voy a hablar en pasado, porque este era un sentido desconocido, subestimado, infravalorado e incluso poco relevante para el diagnóstico. Era poco estudiado porque su anatomía es bastante compleja, complicada, y ocupaba un lugar muy chiquito. Y los pacientes se están peregrinando y están yendo hoy por hoy a distintos médicos. Y bueno, yo voy a tratar de hablar un poquito acerca de lo que tenemos que hacer. La demanda no siempre es exclusiva de los otorrinolaringólogos, más allá de la pandemia. Muchas veces pertenece a otras especialidades, pero tenemos que recordar que nos pertenece porque está dentro de la nariz. Y dentro de los 5 sentidos del ser humano, el olfato es el menos considerado, o era por ahí el menos considerado, porque vivíamos en un mundo visual y auditivo, y los olores están siempre presentes, están en la historia, Perdón, y a partir de ahora vamos a ver que, como se está hablando tanto del olfato, el olfato está presente en la historia, en la filosofía, en la química, está en MasterChef. Los que miran MasterChef van a escuchar acerca de los olores, los recuerdos, de los sabores, y por supuesto no tengo que dejar de mencionar que el olfato está presente en nuestro sexo. Uf, 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 uf. Ahí va. De los 5 sentidos era el menos explorado y explotado, pero es el que más potencial tiene. De hecho, hay un estudio hecho en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York, que llegó a la conclusión de que una persona puede recordar el 35% de lo que huele, mientras que solamente puede recordar el 15% de lo que prueba con respecto al gusto, ¿no es cierto? El 5% de lo que ve, el 2% de lo que escucha, por suerte, y el 1% de lo que toca. El olfato es importante en la seguridad, nos brinda alarma, nos brinda seguridad ante la fuga de gas, ante la presencia de humo, es importante en nuestra nutrición porque da justamente el sabor, y entonces tenemos que decir que es importante en la vida diaria y nos brinda calidad de vida. Y desde que hay vida en la Tierra se lo conoce. Lo que pasa que en un principio el olfato, como la nariz estaba muy cerca del piso, se sabía todo lo que pasaba a su alrededor, pero después cuando el hombre adquiere esta postura, que es una postura más erguida, se aleja la nariz del suelo y adquiere importancia otros sentidos, y ahí es donde el olfato empieza a ser un poco subestimado o empieza a considerarse como el primo menor. Pero tenemos que tener presente que este sentido del olfato se forma ya entre la 4ª a 5ª semana de gestación, en la vida intrauterina, en la vida embrionaria. Y es así que tenemos el olfato del recién nacido totalmente formado, y es por esto que el recién nacido, el bebé, busca inmediatamente para su seguridad la teta de la madre, y lo guía justamente su sentido del olfato y busca así su protección también, no solamente su seguridad y su alimento. Tenemos distintos olores, tenemos el olor de los adolescentes, los que son papás van a saber, y quizá nosotros también pasamos por esta etapa, en donde teníamos el cambio hormonal y no nos bañábamos o nos costaba bañar, y es por eso que el adolescente tiene un olor particular. Y tenemos también el olor en la vida sexual, como lo dije anteriormente, la química en una pareja es fundamental para el enamoramiento, y el olor es lo que nos enamora, es el cupido. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Harvard, dice que en el cuerpo interactúan químicos, de los cuales muchos impactan a nivel inconsciente, y eso es lo que puede definir si una persona nos agrada o no. Pero cuando se trata de amor, esto influye aún más. O sea, porque está el sentimiento y aparte está la química. Está el olor también de los adultos mayores, porque también los adultos mayores tienen un olor, y los que tengan padres grandes, quizá más allá de que el adulto mayor sea higienizado, tienen un olor particular, o nuestros abuelos también. Y tenemos que decir que el olor es evocador, que recuerda, los recuerdos están vinculados a través del sentido del olfato y se suelen asociar a situaciones vividas, a personas muy queridas y también a lugares o a momentos especiales.
Estas son unas perlitas que está bueno tenerla presente porque el olfato se mantiene estable hasta los 40, o sea, aparece al momento del nacimiento totalmente formado, está estable hasta los 40, es el momento de máxima capacidad para la detección de los olores. Y así como a los 41 días a mí me vino la presbicia, la presbiosmia aparece entre la sexta y séptima década de la vida, donde hay una disminución de los receptores periféricos de la superficie de la mucosa olfatoria, y esto se trata de un deterioro cognitivo fisiológico al cual muchas veces se le puede sumar un deterioro cognitivo adquirido por alguna de las enfermedades esas tan penosas como puede ser el Parkinson y el Alzheimer. Por lo tanto, no debe ser olvidado porque tiene una estrecha relación justamente con el hipotálamo, una estructura del cerebro en donde a través de los olores se gatillan diferentes cambios conductuales que pueden ser emociones, sentimientos, impulsos, y otra vez acá quiero mencionar al sexo, donde aparecen los instintos, como por ejemplo la excitación, que es el momento previo al acto sexual, donde aparece justamente por los olores que salen de las glándulas hormonales, son captados por la otra persona, y eso va a despertar toda la previa al acto sexual, entiéndase erección, secreción, etc. Pero al comienzo había dicho que se trataba de un sentido bastante complejo, porque tiene el primer par, que es el nervio olfatorio, también interviene el quinto par o nervio trigémino, y porque también paralelo al epitelio olfatorio se encuentra el órgano vómero-nasal, que es el lugar donde son captadas justamente esas hormonas o esas feromonas que son las hormonas sexuales, y de ahí van a ir directamente a la parte del cerebro, que es el hipotálamo, donde se van a despertar esas conductas que dije anteriormente. Estas son las dificultades que ofrece el sentido del olfato en cuanto a su complejidad. Pero nosotros tenemos, y en este momento tan especial, en nuestras narices, dos epitelios, porque ahí tenemos el epitelio respiratorio y también contamos con la presencia en la nariz del epitelio olfatorio. Como dije anteriormente, el olfato da el 80% del sabor y hay que distinguirlo del gusto, porque hoy por hoy se está hablando mucho de la geusia, del gusto, cuando el sentido del gusto es un sentido totalmente aparte y diferente. El olfato da el 80% del sabor, y para definir el sabor podemos decir que es una conjunción o es una armonía que ofrecen los distintos alimentos, o el bolo alimenticio cuando se mete en la boca y se va formando, y a partir de ahí se desprenden olores que van a ser captados también por el epitelio olfatorio y después llevados al cerebro, que es el lugar donde verdaderamente olemos. En cambio, el gusto es un sentido que está en la lengua y que justamente tiene también receptores en la parte anterior para todo lo referente a lo dulce, en la parte de los costados laterales anteriores para lo referente a lo salado, la parte de los costados posteriores, todo lo referente a lo ácido, y la parte posterior de la base de la lengua sería lo amargo. Y en la parte central, en el medio, está un olor nuevo que es el umami, que no es tan nuevo ya, es el gusto, perdón, es el de las sustancias, comidas asiáticas, como por ejemplo el sushi, y actualmente se está hablando de un gusto normal, que es la amilasa, que no saben bien dónde está, pareciera que está distribuido en toda la lengua, y se sabe más bien a un gusto grasoso, que yo lo suelo comparar como cuando comemos chinchulín y nos queda en el paladar duro. Esa sensación es la de la amilasa, pero todavía es un gusto que no está muy difundido, pero sí ya fue descrito. Y también, como lo dije al comienzo, interviene el trigémino, que es el quinto par, que hoy por hoy se escuchan los testimonios de los pacientes que nos dicen, no siento el sabor del vino, pero sí el del champán. Justamente el champán o la soda, lo que el paciente siente es la textura que justamente está dada por las burbujas. Y esta es la respuesta también quizá a cuando uno come con algo de pimienta y se vasodilata, le produce calor, es porque justamente el nervio trigémino está funcionando bien y capta ese estímulo. El sentido del olfato anteriormente no era muy explorado, pero hoy nos vamos a ver en la obligación de empezar a explorarlo, más aún nosotros los otorrinolaringólogos. Antes creíamos que era poco relevante para el diagnóstico, pero actualmente es creciente el interés científico en la valoración de estas alteraciones olfatorias y hoy más que nunca.
El epitelio respiratorio, bueno, solamente para repasar, se trata de un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, y justamente estas cilias son las que hoy están un poco expuestas, porque hasta el año pasado no había ningún tipo de entrecruzamiento viral, solamente el 97% era coronavirus, se hablaba solamente de COVID, pero ahora, como estamos con temperaturas extremas y hay un distanciamiento, digamos, entre la mañana y la noche, que eso se llama amplitud térmica, quizá a la mañana o a esta hora las cilias se empiecen a paralizar. Y si el ambiente no se ventila, puede ser de que aparezcan ciertas noxas que se peguen en esas cilias y se inmovilicen y se empiecen a replicar algunas virosis, que ya puede tratarse de que no solamente se trate de coronavirus, sino que se trate justamente del rinovirus, productor de la gripe, o de la influenza, que ya va a empezar a ver, y ya se están viendo algunos casos, que es producida por la gripe por el influenza. Ese es el virus. Este es el epitelio, el epitelio respiratorio. Pero contamos también con con el epitelio olfatorio, que solamente ocupa 5 centímetros cuadrados de nuestro organismo y está formado por estas células. La más importante, que es esta que estoy marcando, la célula olfatoria, o también llamada primer neurona, que es la única célula que está fuera del cerebro y que justamente por esta célula tiene mucha apetencia el coronavirus. Esta célula tiene en su extremo anterior estas dendritas, y en sus dendritas tienen unos receptores que son los que cuando uno tiene el coronavirus y aparece el síntoma, la pérdida abrupta y súbita del olfato, es porque justamente esta célula y ese receptor es el que se lesionó. Por eso es que inmediatamente uno deja de oler y muchas veces deja también de tener sabor. Y acá es importante recalcar también, que creo que esto sirve por la consulta que estamos teniendo, que el paciente tiene anosmia y que esa anosmia no se clasifica en leve, moderado o grave. La anosmia es anosmia y así es como el paciente lo refiere, deja de oler e incluso nos dice hasta el momento en que dejó de oler. Este epitelio además tiene esta otra célula que se llama célula de sostén o célula sustentacular, que es importante en este momento también con el coronavirus, porque esta célula colabora en lo que hace esta célula. Esta célula normalmente va a recibir, si ese receptor no es dañado, normalmente recibe al estímulo químico que es la sustancia odorífera, que es el olor. Y la célula verde, que es la sustentacular, que tiene microvellosidades, es la que va a colaborar en la acción que va a hacer esta. Por eso es tan importante, colabora en todo lo referente a los cambios químicos, para que ese estímulo químico se transforme en un estímulo eléctrico. Es como un cable que va a llevar información, y a partir de este momento, este estímulo eléctrico que está dentro de esta célula, en la parte posterior de esta célula están las terminaciones nerviosas que van a estar envueltas por una vaina de amielina y van a formar el nervio olfatorio. Y a partir de ahí, el estímulo que era químico se transforma en un estímulo eléctrico y empieza a viajar por el nervio olfatorio. Y después, hay otra hipótesis, aprovecho y la digo, que dice que el coronavirus lo que hace en esta célula, que también es una hipótesis muy válida y a mí me gusta, esta célula tiene muchos receptores ACE, que son los de la enzima convertidora de angiotensina que tanto escuchamos. Entonces, cuando llega el coronavirus, esta célula tiene como unos sensores que avisa que viene el ARN que está entrando, y las anfitrionas, que son justamente las ACE, es como que se ponen contentas y abren la puerta y las reciben al coronavirus. Entonces, al recibir el coronavirus, se produce el aumento del interferón y se produce la tormenta de citoquinas, se produce la gran inflamación. Y esta inflamación es tan grande con el coronavirus que contagia incluso a esta célula. Entonces, cuando viene el olor, cuando deberían entrar junto con el aire, se encuentran con este problema obstructivo y no ingresan, y es por eso también que se deja de oler de manera súbita. Y después, la tercer componente son estas células totipotenciales, que aprovecho y ya lo digo, son las células madre, que normalmente reemplazan a estas dos, porque estas viven alrededor de 30 a 60 días. Pero en el caso del coronavirus, como fueron lesionadas, son reemplazadas, y esta célula empieza a crecer. Van a formar parte después de estas dos células, porque la van a reemplazar, y los olores van
a ser captados por estas células basales, células madre o células totipotenciales, y es acá donde aparecen las disosmias, que tanto se escucha hablar. Y en este momento creo que la consulta mayor es justamente la de las disosmias. ¿Por qué? Porque el olor es captado por las células madres que están creciendo. El estímulo llega, pero quizá cuando tomen el nervio olfatorio y pasen ya y formen parte del cerebro y llegan al bulbo olfatorio, la tormenta de citoquinas dejó toda esa inflamación. Entonces, los olores atraviesan esto, pero llegan por caminos confundidos al rinencéfalo, que es el lugar donde olemos. Es por eso que aparecen estas disosmias, que son distorsiones en los olores, y que justamente se trata porque los caminos que toman los olores son caminos erráticos, entonces aparecen los olores erráticos y los sabores erráticos, que se clasifican en parosmias, fantosmias o en las heterosmias. El sentido del olfato está justamente acá, a nivel del cornete superior, podemos decir que se encuentra a nivel del techo de las fosas nasales, y solamente en esta fotito lo que trato de mostrar es lo que está al lado del epitelio olfatorio o del sentido del olfato, que es el órgano vómero nasal. Esta es la anatomía topográfica, esto es lo que normalmente ocurre, esta es la vía ortonasal por donde ingresan los olores junto con el aire y van a ser captados por esas células, por el receptor de las células olfatorias, y a partir de ahí van a ser llevadas por el nervio olfatorio, y una vez que atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides, va a hacerse todo cerebral. Y la otra vía es la vía retronasal, que es cuando se forma el bolo alimenticio, que era lo que había hablado, y el bolo alimenticio desprende también olores que van a ser captados también por este epitelio olfatorio, van a ser llevados por el nervio olfatorio y van a llegar al rinencéfalo, y es ahí donde vamos a oler y vamos a sentir los sabores de una rica comida o de un buen vino que ahora voy a tomar cuando juega River. Una vez que esto es captado por el bulbo olfatorio, antes se pensaba que el bulbo olfatorio era como una posta, solamente recibía estos olores, pero hoy se sabe que hay células, que son las células empenachadas internas, las externas y las células mitrales, y ahí se produce todo un procesamiento de esta información normalmente, y a partir de ahí las terminaciones de estas células van a ir por el tracto olfatorio que anteriormente nombraba. Esto es solamente para para mostrar cómo llegan los olores, son captados por los receptores de la célula olfatoria o primer neurona, el nervio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa y llega al bulbo olfatorio, y ahí se hace ya todo cerebral a nivel del lóbulo anterior. Por lo tanto, coincidimos, creo que es bastante compleja la anatomía, pero bueno, la del oído también es compleja y la de la laringe también es compleja. Una vez que llega al bulbo olfatorio, va a pasar por el tracto olfatorio, las terminaciones nerviosas, y es aquí donde se van a dividir en el tubérculo olfatorio en 3 cintillas que son las más importantes. De estas 3 cintillas, la más importante es la cintilla lateral externa, esta sería la intermedia y esta sería la cintilla lateral interna. Pero esta cintilla lateral externa es la que se va a poner en contacto con estructuras importantes para poder saber, para saber lo que olemos. Esas zonas son la zona primaria, la zona secundaria y la zona terciaria. Es en la zona primaria o piriforme, es el área olfatoria que recibe las aferencias sensitivas olfatorias, y es el lugar donde llegan las impresiones olfatorias y nosotros podemos decir hay olor. Pero nada más, ahí sabemos que hay un olor, llegó un olor. Esta pasa información a la zona secundaria que decodifica esa información, y acá va a producirse la interpretación de los olores. Como los olores, a diferencia de los colores, no tienen nombre propio, nosotros lo que le damos es un adjetivo. Y por ejemplo, si sentimos un olor, o mejor dicho, si va a llover y nosotros sentimos un olor, inmediatamente esta zona secundaria va a darle el adjetivo y nosotros vamos a decir hay olor a lluvia, o quizá hay olor a tierra mojada, o también podemos decir hay olor a pasto húmedo. Y la zona terciaria es la que va a modular toda esta información, ya a nivel del lóbulo frontal también, va a organizar toda esta información, y es la que nos va a decir, mira, no salgas en auto porque quizá granice. O sea, el hecho de haber olido
el hecho de haber interpretado ese olor que me trajo el recuerdo del olor a tierra mojada, y si miro el cielo, eso va a decir que va a llover, esto va a hacerme pensar de que yo tengo que salir con paraguas porque hombre prevenido vale por dos, o no salir con auto porque quizá caiga granizo. Y eso me traiga otros inconvenientes. Estos son datos de la población mundial, y la Organización Mundial de la Salud hablaba hasta el 2019 de que el 5% de la población era anósmica. Y estudios con evidencia científica hablaban de que el 16 al 20% de la población mundial tenía alteraciones olfatorias que podían ser las hiposmias o podían ser las disosmias que recién mencioné. Pero como se trata de un estímulo químico, a diferencia de la audición, como recién estaban hablando, y a diferencia de la visión, que se dan estímulos físicos, esto trae aparejado una queja quimiosensorial. Tenía animación, perdón. Entonces comenzaba un alto peregrinaje, y de hecho hoy hay un peregrinaje. Los pacientes post-COVID no saben si ir al neurólogo, no saben si ir al médico general, no saben si esperar que el olfato venga. Muchos esperan, muchos empiezan a sentir distintos olores porque un amigo o un primo le dijo, porque hay poca visibilidad acerca de este problema y hay poca orientación, y también porque estaba infravalorada la pérdida del olfato. Pero tenemos que tener en cuenta lo que había dicho anteriormente, que nos brinda calidad de vida, y la calidad de vida es esto, es la suma de factores que hacen que la vida de cada persona sea lo suficientemente significativa para que sea vivida de modo que produzca bienestar y felicidad. Esto que por el momento no lo estamos atravesando, pero bueno, todo esto seguramente va a pasar y ya vamos a vivir otro momento. Estas personas antes, no ahora, llegaban angustiados. Imagínense ahora los testimonios que les puedo ofrecer. Tengo de lo que quieran, desde que dejaron de oler abruptamente y que solamente presentaron el COVID con anosmia y COVID, o tuvieron otros síntomas y después apareció el COVID. Generalmente los adolescentes, los de las clande, son los que están teniendo anosmia y COVID solamente. Y justamente creo que se está dando porque tienen una carga viral muy baja. Si hablamos en general, muchas veces pueden decirnos, sacando el COVID, de que el olfato es oscilante, de que va y viene. Otros dicen de que huelen menos y están más atentos. Otros tuvieron una recuperación porque por ahí algún médico le dio algo de corticoide, y después dicen, yo tengo miedo de que pueda volver a perder el olfato. Ocurrió un accidente, se le quemó la comida, hubo una pérdida de gas, hubo una presencia de humo, y a partir de ahí comienzan a estar en alerta, o comienzan a decir que se le quemó la comida, de que no la están pasando bien actualmente porque sienten olores distintos, como por ejemplo que el agua les sabe a podrida. Eso hace que no se tengan que lavar los dientes, de que tengan náuseas, de que tengan vómitos, de que al no comer, porque el sabor se ve muy alterado, y le puede pasar dos cosas, de que coman y que no sientan absolutamente nada, y que comen porque tienen hambre solamente y la comida les resulta bastante acartonada, no sienten absolutamente nada, solamente si es dulce, salado, ácido o amargo. O les puede pasar de que sientan olor a podrido, o como me lo refieren, olor a caca, literal, como y siento olor a caca, entonces tengo que enmascarar porque tengo hambre, y tratan de enmascarar la gran mayoría de los pacientes con, por ejemplo, mostaza. Y justamente esta es la respuesta del trigémino. Como la mostaza le da esa sensación de calor, esa sensación de astringencia, le ponen mucha mostaza, de esa manera la enmascaran y se la comen. Estos son los más valientes. Los que no son valientes están muy flaquitos, están con lipotimia, muchos de ellos, con muchas náuseas, como muchos vómitos, han perdido peso, y otros han engordado, porque por ejemplo comen mucho queso, porque le resulta, como es fuerte, le resulta algo agradable, y comen mucho pan, y son los que generalmente están más gorditos. Pero bueno, los testimonios realmente son bastante pesados. Estos son pacientes que del momento que vienen a la consulta, antes de la pandemia o ahora en la pandemia o antes de la pandemia, le tenemos que prestar muchísimo la atención, tratar de contener. Yo creo que
hablar de olfato y hablar de vértigo son dos patologías, siempre lo dije y lo vuelvo a decir, son dos patologías dentro de la especialidad, los que hacemos clínica médica, que son patologías pesadas porque el paciente viene muy desorientado, viene muy conmovido y tiene mucho miedo a no volver a oler, y ahí se da cuenta de la importancia que tiene este sentido. Pero bueno, lo más importante que tenemos que saber ahora que estamos en la trinchera con esto es que se trata de una queja sensorial, quimiosensorial, donde tenemos que hacer un buen interrogatorio, hacer un examen físico donde también nos vemos comprometidos porque tenemos que estar cerca del paciente, hacer los estudios que ahora voy a decir, y tenemos que tener ya con el interrogatorio, con el examen físico, una sospecha clínica del desorden olfatorio. Los pacientes que están viniendo hoy a la consulta, que son post-COVID, tanto no hay que revisar ni hay que pedir nada, y esto creo que nos va a servir a todos. No pidamos tomografía, no hagamos fibroscopía, porque el paciente que tuvo COVID viene con la anosmia, con la hiposmia, porque lo recuperó, algo está oliendo, no el 100%, o está con las disosmias. Son pacientes que necesitan hablar y que en algún momento nosotros le tenemos que explicar acerca de este desorden olfatorio que tienen. Las alteraciones del olfato, sacando el COVID, son muy frecuentes dentro de nuestra especialidad y tenemos porque se trata justamente de la inflamación de la mucosa nasosinusal. En la rinitis alérgica la vemos, que hay una hiposmia, la vemos la hiposmia también y algunas veces anosmia cuando el paciente está muy tapado y tiene poliposis nasal en la rinosinusitis crónica. Pero el paciente que tiene COVID, acordémonos que el post-COVID, perdón, que tiene anosmia, tiene hiposmia o tiene las disosmias. Pero estas alteraciones existían siempre, incluso las anosmias postvirales, que eran consecuencia del resfrío y de la gripe. Todos sabemos que un resfrío dura 7 días y una gripe dura alrededor de 14 días, cada uno con su sintomatología, y que durante esa transición pueden estar sin olfato. Pero el problema está cuando es postviral, cuando los pacientes se curaron y el síntoma permanece o el síntoma se dan cuenta los mismos pacientes o un hijo, porque entra a la casa de un paciente mayor y le dice, mamá, se te quemó la comida, y el padre dice, no, es la primera vez, se le quemó varias veces. Entonces ahí algo está pasando y es el momento que cuando vienen a la consulta le tenemos que preguntar, ¿en alguna oportunidad sufriste de algún resfrío? ¿Sufriste de alguna crisis de alergia? Quizá haya sido algo muy banal que el paciente no recuerda, pero eso tan banal puede dejar esta alteración. O bien una alteración bacteriana, como por ejemplo en el caso de una sinusitis aguda. Y muchas veces el paciente, yo esto lo notaba, me refería a que no olía, y cuando yo revisaba decía, pucha, no huele y realmente no respira. ¿Cómo puede ser que le moleste tanto el no oler cuando en realidad no está respirando por la boca, está arrancando, le duele la garganta? Bueno, son las sensaciones de cada uno de los pacientes, pero obviamente que cualquiera de las dos para nosotros siempre es subjetiva. Esta foto a mí me gusta, y esta foto se la robé al doctor Aldo Stan, que de paso aprovecho y le cuento que estuvimos en contacto con él ahora, dejó la medicina, una pena, está recluido en su finca en el campo y se dedica a otra cosa, ya no va a hacer más los cursos que todos íbamos y que tanto nos gustaba. Los olores ingresan y al ingresar, si el olfato está complicado, vemos que hay una obstrucción por el proceso inflamatorio o por el coronavirus, los olores no van a pasar. Si no pasan, no van a llegar al cerebro y de esa manera no vamos a oler, o puede ser que pasen en poca cantidad y en este caso estaríamos frente a la hiposmia. Como lo dije anteriormente, se trata generalmente las hiposmias de procesos inflamatorios, y esa inflamación de la mucosa nasal o de los senos paranasales puede formar parte de la rinitis, la rinosinusitis con o sin poliposis, la rinosinusitis aguda. Y ante esto lo que tenemos que hacer es, llegamos a saber que tratábamos una sospecha clínica por el interrogatorio y porque hacíamos el examen clínico. Sabemos que estamos frente al desorden olfatorio, pero tenemos que hacer el examen otorrinolaringológico y nosotros contamos con la fibroscopía, este instrumento que nos permite saber si está todo normal o si está algo anormal.
Normalmente, en lo que a nosotros respecta, generalmente vamos a ver que está normal, hay una desviación del tabique, hay una hipertrofia de cornetes, entonces ahí corroboramos de que se trata de un trastorno conductivo. Cuando está todo normal, la alteración ya no es periférica, sino es central, y posteriormente a esta fibroscopía debemos hacer la olfatometría. Si hablamos hoy por hoy de la pandemia, yo esto no lo hago, ni tampoco hago la olfatometría, no la hacía al comienzo, ni tampoco hago ahora en la primera consulta la olfatometría. En la primera consulta trato de que el paciente me cuente porque tiene la necesidad, porque peregrinó, etcétera, etcétera, y lo que hago es inmediatamente indicar el tratamiento con los antioxidantes. Y posteriormente, en 2 o 3 semanas, sí lo cito para una olfatometría. Y le trato de explicar que la olfatometría es un estudio como la audiometría, porque todo lo que él me cuenta es subjetivo, que yo le entiendo, pero que necesitamos objetivar lo que él está contando y necesitamos saber dónde está parado para continuar con el tratamiento. Y lo hago en este momento, ya a las 2 o 3 semanas, porque el paciente mejora. Es increíble con los antioxidantes cómo mejoran. Y entonces, al momento de la olfatometría, el paciente no está tan frustrado, y cuando él dice vengo porque no huelo, o cree, me siento igual que cuando hice la primera consulta, no es tan así, y al primer olor ya lo está sintiendo y ya esa frustración se queda un poco de lado. Solamente sacando la pandemia, si veo que salió anormal la fibroscopía, en ese caso sí pedimos las imágenes. Obviamente que nosotros nos manejamos mucho por la tomografía y vamos a ver que esa tomografía va a estar complicada. Y si la cosa viene por otro lado, cuando yo descarté toda la parte otorrinolaringológica, toda la parte de la alergia, toda la parte de estar en contacto con sustancias que que el paciente pudo haber sufrido una intoxicación o que está permanentemente con sustancias tóxicas, en ese caso tengo que ir por la parte de, en el caso, supónganse, de un traumatismo, sí pedir una resonancia magnética de cerebro sin contraste, con especial atención en la secuencia olfatoria, porque necesitamos saber dónde está la lesión, porque las anosmias propiamente dichas, se dan justamente por traumatismos, se dan justamente por las anosmias postvirales y en algunos tumores que obviamente el doctor Anegui y el doctor Moscovitz saben muchísimo acerca de esto, con los meningiomas, con el estesioneuroblastoma y un montón de tumores que se dan dentro de nuestra especialidad. Y pido una tomografía axial computada sin contraste de cerebro en el caso de que me esté orientando en la parte ya neurológica por las neurocognitivas, y hago inmediatamente la interconsulta con algún neurólogo que haga la parte neurocognitiva para terminar de que ellos terminen de confirmar el diagnóstico. En el caso de la rinosinusitis y las alteraciones del olfato... Estela, disculpa que te interrumpa, nos quedan 3 minutos y para darle lugar a las preguntas. Sí, si quieren pueden seguir hablando y listo, porque las fotitos medio que... Yo creo que lo más importante acá es, Fernando, si estás de acuerdo, es contar que si el paciente viene hoy a la consulta, tratar de ser federales, por decirlo de alguna forma, tratar de todos hacer lo mismo, no indicarle al paciente, en primera instancia decirle al paciente que saque todos los olores, que no se confunda más de lo que ya está confundido. En segundo lugar, pedirle que haga el tratamiento con estos antioxidantes, que los voy a decir. Yo uso mucho el ácido tióctico, pero no indiquen el ácido tióctico, el Viretam, perdón el nombre, de 200. Indiquen de 600 miligramos y sin miedo y siempre lejos de las comidas. Y después otros, anda muy bien todo lo que sea complejo vitamínico B1, B6, B12, anda muy bien el complejo vitamínico A, la vitamina D, y como fitoterapia, que esto le gusta muchísimo al paciente y anda súper bien, es la indicación de té rojo, té verde y las semillas de chía, de girasol y las semillas de eneldo. Después hago la olfatometría y en base a eso puedo seguir con el tratamiento médico. Estoy siguiendo mucho ya con la fitoterapia porque por suerte da resultado, y ahí indico la rehabilitación. Y con la rehabilitación lo que se debe indicar, de acuerdo a la experiencia que estoy teniendo, es un olor por vez. No indiquen todos los olores a la vez porque los van a confundir más a los pacientes. Indiquen un olor por vez, y esto muchas veces depende del resultado de la olfatometría. O sea, si yo veo que con la menta el paciente se copó y está, que lo olió,
hago justamente un olor fuerte, un olor que es el eucaliptol, o simplemente le hago comprar el Vivaporú. Lo que le pido es que compre 4 frasquitos que sean los recolectores de orina, que pongan el Vivaporú adentro y que jueguen entre el paciente, el olor y el recuerdo. Es importante la memoria. Incluso le pido que googleen imágenes y que hagan esta mnemotecnia, que esto está bueno. 5-5-3-4, que huelan de 5 segundos a 5 minutos, 3 a 4 veces por día. Que no pasen de ese olor a otro hasta que ese olor lo tengan incorporado y sepan que sea menta, o que sea Vivaporú, y que jueguen con todo lo que sea lo que nos hacían a nosotros, los vapores con el eucalipto, que tengan en cuenta el Vivaporú, que coman incluso una pastilla de Mentoplus, por ejemplo, porque eso le va a traer el recuerdo de que todo eso le trae frescor. Después pasan a otro olor, y el que insisto mucho por una cuestión de precaución es el humo. Para esto le pido que compren algo artesanal, que compren en estas casas donde venden ahí me sale jamón, queso y toda esta historia, que compren el humo, sí, que compren el humo o el ahumado. Lo ponen también adentro de los frasquitos y que empiecen a oler y que jueguen con el rito del asado, ahora que hace frío, con la chimenea, con el olor a humo. Después paso, por ejemplo, al limón, que también es gratificante. Le pido que rayen limón y que lo pongan en el frasquito y que cada 2 días lo renueven, pero que no pasen al otro olor hasta que lo tenga incorporado. Y generalmente voy por 4 olores. Y un cuarto que me da muy buen resultado es el clavo de olor, porque le trae el recuerdo del dentista. Acuérdense que el clavo de olor es el eugenol. Después que venden los frasquitos, que los vendan con una cinta, y que pongan en la parte posterior 1, 2, 3, 4, el 1 menta, 2 clavo de olor, 3, y que vayan jugando con alguien. Ellos saben que tienen 4 opciones, de esas 4 opciones tienen que saber uno, pero que no o sea, que lo tapen, porque si no te juega la vista y pueden decir, este ya sé, esto es clavo de olor.